2023. Nuevamente, darles la bienvenida y pues desearle el mayor aprovechamiento de este ciclo académico para su formación como futuros profesionales en la medicina. Para los que son nuevos llevando esta materia, soy el doctor Amadeo Cabrera. Voy a estar dando esta sección de anatomía y pues en esta oportunidad vamos a tener la primera clase que consiste en una introducción al campo de la anatomía. Vamos a revisar todos los aspectos de las generalidades en los términos anatómicos y vamos a hablar del estudio en general del cuerpo humano. Comenzaremos entonces la clase. Voy a compartir la presentación y siempre vamos a tener al final el espacio para preguntas, para que ustedes con toda confianza puedan preguntar o hacer algún comentario con respecto a la clase. Bien. Vamos a comenzar entonces. Agradeceré si me confirman, por favor. Sí se mira. Sí Ok. se ve. Excelente, muchas gracias. Gracias. Bien, esta clase, como les decía, es introductoria. Y bueno, siempre vamos a comenzar cada una de las clases en mi forma particular de impartirlas. Siempre trato de que vayamos despertando un poquito nuestra mente, haciendo un análisis, un razonamiento sobre algo. En este caso, vamos a comenzar hablando sobre lo que es nuestra carrera de medicina. Y les traigo esta pregunta para que empecemos a pensar. ¿Por qué ser médico? ¿Por qué quiero ser médico? ¿Qué es lo que me motiva o lo que me ha llevado a elegir esta carrera? Empecemos a pensar. Pues de pequeños, no sé si pensaban ustedes o jugaban a ser doctores, doctoras, a trabajar en el campo de la salud. ¿Qué les ha motivado, verdad? Ya sabemos, para ninguno de ustedes es desconocido, pues que la carrera de medicina es una carrera larga, una carrera muy exigente, agotadora, tanto física como mentalmente. Es una carrera de servicio al 100%, donde estamos pues siempre a tener esa disposición de atender, sea en vacaciones, sea en días festivos, de día, de noche, pues ahí estaremos los médicos para trabajar. Si ustedes, bueno, hemos vivido esta pandemia de la COVID-19 y ¿dónde estábamos los médicos? Pues la primera línea, ¿verdad? Al frente, ahí. ¿Verdad? Muchos dieron la vida por cuidar a los enfermos de esta enfermedad, de la COVID-19. ¿Cuántos colegas médicos fallecieron? ¿Verdad? Especialistas, médicos generales. Entonces, ¿cuál es mi motivación, verdad? ¿Soy masoquista? No, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros, ni ustedes, ha elegido esta carrera por masoquismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me motiva? Pues empecemos a reflexionar. Cada uno de ustedes puede tener su propia respuesta. Pero hoy que iniciamos ya el segundo año, que estamos comenzando las carreras propias de medicina, ya dejamos las carreras básicas, las materias básicas de primer año, entonces empezamos a entrar en el campo
propio del estudio de la medicina. ¿Qué es lo que me motiva? Alguno de ustedes puede tener una respuesta particular, diferente. Pero recordemos en general para todos que debemos descubrir si tenemos esta vocación, porque creo que todos tienen la capacidad intelectual para poder cursar esta carrera universitaria. Algunos incluso, qué sé yo, estudian medicina como un reto personal, pero realmente es lo que me gusta, realmente es lo que quiero, esa es mi vocación. Entonces debemos preguntarnos eso, ¿verdad? Y esta reflexión es importante ahorita que comenzamos, porque la medicina tiene una misión que es salvar vidas. Entonces ahí debe de ir enfocada nuestra vocación. Nuestra vocación como médicos siempre debe ser el servir a los enfermos, ¿verdad? Claro, es una carrera que va a ser para nosotros también un medio de subsistencia, para nosotros y nuestras familias. Pero en la medida que seamos buenos médicos, que tengamos ese espíritu humanitario de servir a los enfermos, entonces ahí vamos a ir creciendo nosotros como profesionales, teniendo más aceptación por los pacientes, y así pues también tendremos nuestro medio de vida digno, ¿verdad? Como profesionales de la salud. Pero entonces ahí iría mi visión, ¿verdad? Mi meta de ser médico para ayudar a salvar vidas. Y la vida, pues nuestra misión como médicos va a ser de preservar la vida desde el momento de la concepción hasta la finalización de cada una de las de la vida de cada uno de los pacientes a los cuales nos toque cuidar, ¿verdad? Van a haber circunstancias particulares, ¿verdad? Pero ante todo siempre cuidar la dignidad de cada ser humano, ¿verdad? Si somos pues médicos en una unidad de salud humilde allá, en algún cantoncito, una unidad de salud rural, pues atender desde los controles prenatales, donde estamos cuidando la vida de la madre y del bebé que viene en su vientre, pues mi deber es cuidar la vida, ¿ya? De estos pacientitos, de los no nacidos y de los que ya están en nuestras manos. Y así, pues, durante las distintas etapas, ¿verdad? La infancia, ¿verdad? Los controles infantiles, las morbilidades de los niños, de los adultos mayores, de los enfermos crónicos, de los enfermos terminales, y ahí podemos pensar, bueno, y entonces, ¿cómo? Pues con las enfermedades terminales, pues claro, ¿verdad? Van a haber situaciones en las cuales ya se nos escapa de nuestras manos la curación completa de un paciente, pero para eso está el acompañamiento, ¿verdad? Ayudar pues a que estas etapas también terminales tengan un cuidado digno, ¿verdad? Hoy hay especialidades en medicina paliativa para ayudarles a que esa última etapa de su vida pues esté con el mejor acompañamiento y siempre respetando la dignidad de cada uno de los pacientes. Entonces, dejamos esta reflexión para que vayamos descubriendo esta vocación de servicio, ¿verdad? La medicina no debe de ser vista como una profesión lucrativa, ¿verdad? Porque entonces desvirtuamos nuestro papel como médico y nos convertimos nada más en mercaderes, ¿verdad?
nos convertimos en comerciantes de la salud de las personas, donde mi interés principal es ganar, sacar dinero, ¿verdad? Entonces, vamos desfigurando nuestra misión. Y pues, de alguna manera, los pacientes, las personas se dan cuenta, ¿verdad? Y empiezan a señalar y dicen, pues, este doctor, vea, no sirve, ¿verdad? Este doctor es aquí, es allá. Entonces, dañamos, pues, en general, la imagen, pues, de nuestra profesión como médicos, ¿verdad? Entonces, tratemos siempre de mantener este ideal, ¿verdad? Siempre como futuros médicos que serán ustedes, pues, siempre la búsqueda de salvar la vida de las personas hasta donde estén nuestras posibilidades, ¿verdad? Muy bien. Entramos en materia, pues ya dejamos esa reflexión para cada uno de ustedes y que empecemos a ir descubriendo si realmente es mi vocación la de la medicina. Muy bien. Entramos en materia. ¿Qué es la anatomía? Anatomía, tanto que escuchamos esta palabra, ¿verdad? Pero ¿qué significa el término? Vamos a decir primero que la anatomía es una ciencia, es un estudio que está fundamentado, ¿verdad?, en el descubrimiento científico de las distintas partes que conforman nuestro cuerpo. Dentro del campo de la medicina, ¿verdad?, es la ciencia de la estructura del cuerpo, así se define. O sea, el haber hecho una exploración exhaustiva de las distintas partes que forman el cuerpo humano ha enriquecido todo el campo de la anatomía. Y aún se sigue estudiando y se siguen descubriendo funciones de los órganos que tenemos. Entonces, es el estudio de la estructura y funciones corporales. Así lo define en el libro de Anatomía de Moore, ¿verdad? Porque si bien es cierto, vamos a ir aprendiendo el nombre y la localización de cada una de las partes de nuestro cuerpo, no solamente terminaremos en aprendernos un nombre, sino que tenemos que ir comprendiendo cuál es el funcionamiento que realiza esta estructura en el cuerpo, qué es lo que hace. Y así vamos a ir teniendo un conocimiento completo. Imagínense lo importante que es esto para las bases de un médico. O sea, ahorita ustedes en este segundo año están cimentando las bases. Son como las fundaciones de un edificio, ¿verdad? El estudio de la anatomía, la fisiología, la bioquímica, van como sus bases. Entonces debemos aprender bien todo esto, porque si no se nos va a caer ese edificio, si no tenemos buenas bases. Es como que un mecánico tenga un taller de vehículos y no sepa bien qué parte del auto es la que está dañada, qué es esto, cómo se llama, qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, difícilmente va a reparar ese vehículo. Entonces, por eso nosotros, nuestra responsabilidad como médicos, ¿verdad?, es estudiar a profundidad, conocer bien cómo está configurado el cuerpo humano y entender su funcionamiento. Como les decía, en la clase informativa, cuando hablábamos de las generalidades del programa, la anatomía la podemos dividir como anatomía macroscópica, lo que llamamos anatomía general, ¿verdad? Todo lo que vemos con nuestros propios ojos de forma general, las distintas partes del cuerpo,
¿verdad? Pero también hay una anatomía microscópica, que para poderla estudiar necesitamos el uso de los microscopios para poder ver qué tipo de tejidos o las células que están formando aquel órgano. Entonces, ese campo del estudio celular se conoce como histología. Y ahí es donde más investigaciones están realizándose en el campo de las ciencias morfológicas, en el campo de la histología. Hoy hay una gran, digamos, se ha lanzado las investigaciones hacia los campos más pequeñitos, ¿verdad? Y se está estudiando mucho la biología celular, ¿verdad? La bioquímica. Entonces, imagínense hoy con la elaboración de las vacunas contra la COVID-19. Es un campo sumamente interesante donde se utiliza la biología celular, ¿verdad? Cómo es el comportamiento de las células, de las organelas, de la producción de proteínas. Entonces vemos que no solamente va a ser una pérdida de tiempo estudiar bioquímica, estudiar microanatomía, no, hacia ahí va el futuro. Hacia ahí va el futuro, hacia el estudio celular y el funcionamiento de toda la maquinaria celular. Entonces, tomemos con mucha seriedad y entusiasmo también el estudio de la microanatomía. ¿De dónde derivan entonces los términos desde el punto de vista etimológico? Vamos a remontarnos a la antigüedad y desde que el ser humano fue capaz de alcanzar un cierto grado de civilización y su cerebro empezó a preguntarse sobre la vida, sobre el origen del ser humano, a entender todos los misterios de la creación y empezar a entender cómo es el cuerpo humano. Entonces viene el estudio, surge el estudio de la medicina y a la mano, pues, de ese estudio de la medicina tenía que estudiarse el cuerpo. Entonces la anatomía dentro del campo de la medicina es de las ciencias médicas básicas más antiguas, más antiguas. Empezar a entender cómo es el cuerpo y cómo se enferma y cómo curarlo, cómo tratar una enfermedad, requirió conocer las distintas partes del cuerpo humano. Entonces surge la necesidad de estudiar el cuerpo. Y por lo tanto, Vesalius, que es considerado el padre de la anatomía, es un médico del periodo del Renacimiento, allá por el siglo XVI, decía que la anatomía debe ser considerada como el cimiento más firme del arte médico y su elemento primordial. Imagínense. Estamos hablando del Renacimiento, ¿verdad? Ya por el siglo XVI. Todo el que quería ser médico tenía que comenzar estudiando la anatomía. Ese era como el inicio, ¿verdad? Pero desde 1500 años antes o más ya se estudiaba el cuerpo humano, mucho tiempo antes de Vesalius, ¿verdad? Como les digo, desde el inicio de las civilizaciones. Y el término anatomía viene de una palabra griega que se pronuncia teneim, que significa cortar. O sea, el término teneim es cortar, es abrir, ¿ve? Como vemos aquí en la imagen, estamos cortando el cuerpo para abrirlo. Cuando se destaza un animal, ¿verdad? Cuando se abre un animal y se destaza y se sacan las vísceras, así se empezó a estudiar el cuerpo humano, abriéndolo. Entonces de ahí la palabra surge la composición anatenein,
anatenein, que significa cortar repetidamente, o sea, hacer muchos cortes. Anatenein dio origen a el término anatomía. Y recordemos que la cultura griega se fusionó posteriormente con la romana y surge la cultura grecorromana, que es de donde derivamos todo lo que es la cultura occidental. Y en latín, que es el idioma de la antigua Roma, el término anatenein es el mismo término disecare, de donde deriva la palabra disección, que significa exactamente lo mismo, cortar. Pero mucho antes de los griegos ya se estudiaba el cuerpo humano a través de cortes, a través de disecciones. Y los registros más antiguos, que se conocen sobre descripciones anatómicas se dan en el antiguo Egipto, en la civilización egipcia. 3000 años antes de Cristo, en los antiguos papiros, donde se describía el proceso de momificación, se describía las distintas técnicas, cómo se abría el cuerpo humano y cómo se preparaba. El embalsamamiento tenía no una connotación salubrista desde el punto de vista directamente médico, sino que tenía una connotación religiosa, porque el cuerpo humano desde siempre se ha considerado como algo sagrado. Entonces, tengamos presente ese concepto. No somos una máquina o un objeto descartable, que lo podamos manipular, que lo podamos usar y que lo vamos a botar después cuando ya no sirve. Los seres humanos tienen una dignidad, tenemos una dignidad y podría decirse siempre que nuestro cuerpo es sagrado. Por lo tanto, vemos que desde la antigüedad se le ha dado ese trato especial al cuerpo humano. Y en la cosmovisión del antiguo Egipto, cuando fallecía un alto dignatario, sobre todo el faraón, el cuerpo debía embalsamarse para preservarlo, según ellos, para la próxima vida. Entonces ahí vemos los procesos de momificación que permitieron pues preservar los cuerpos de los antiguos monarcas de Egipto hasta nuestros tiempos actuales, ¿verdad? Aquí vemos pues algunas ilustraciones que se han encontrado y vemos esa connotación religiosa. Era un ritual espiritual que permitía el trance pues de la persona de esta vida a la próxima vida. Entonces ahí comienza ese estudio de los estudios más antiguos del cuerpo humano. Y recordemos que muchos siglos después, los griegos crecen como una civilización que se desarrolla y los griegos llegan a Egipto y conquistan Egipto con Alejandro Magno. Entonces se da aquella fusión de culturas y surge esa cultura del Mediterráneo donde los griegos también absorben toda esta cultura egipcia y forman la cultura griega. 400 años antes de Jesucristo surge este personaje, Hipócrates de Cos, considerado uno de los fundadores de la ciencia anatómica. Hipócrates se volvió una leyenda de que su sabiduría para la curación de los enfermos
su sabiduría era un don divino que había sido dado por los dioses. Y en su mitología decían que había encontrado una serpiente enrollada en una vara que le había dado ese don de sanación. Si ustedes ven, por eso se ha tomado este símbolo como el símbolo de la medicina. Vean. Hipócrates es el nombre en latín de este personaje que en griego antiguo se llamaba Asclepios, ¿verdad? O Esculapio, como se puede castellanizar ese nombre, ¿verdad? Por eso el bastón de Esculapio es el símbolo de la medicina. Aristóteles también estudió mucho la anatomía, pero de forma comparativa con los animales. Por eso las descripciones antiguas de los términos anatómicos hacen referencia a un animal cuadrúpedo. Ya vamos a ver eso más adelante, porque la anatomía se estudiaba de forma comparativa, ya que los griegos, el cuerpo humano siempre tenían esta visión sagrada del cuerpo humano, entonces no se abría, no se tocaba el cuerpo, ¿verdad? Porque era profanar un cuerpo. Entonces, el estudio de la anatomía se daba a través de la disección de los animales. Y Aristóteles fue el primero que usó el término anatome, ¿ya? Que significa cortar, separar. Vemos estas ilustraciones de curaciones de fracturas, ¿verdad? En el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, la civilización griega. Hipócrates, como les decía, este personaje dejó el primer tratado de las ciencias médicas que se llamó Corpus Hippocraticum, que se puede decir que es el primer texto de la medicina que, a pesar de haber sido escrito 400 años antes de Cristo, siguió estudiándose como el texto básico de la medicina durante toda la primera parte de la Edad Media. Se estudiaba a Hipócrates. Y siempre el estudio de la medicina tiene que ir de la mano de la ética. Por eso la medicina no es una carrera nada más, como les decía, mercantilista. No, la medicina tiene va de la mano con la ética. Y por lo tanto, se escribió desde 400 años antes de Cristo el juramento hipocrático. Era un juramento que aquel aspirante a ser médico debía de dar, porque cuando nosotros seamos, bueno, ustedes que estudian medicina, cuando sean médicos y cuando tengan la responsabilidad de evaluar un paciente, los pacientes, ese es un privilegio sagrado que debemos de respetar, porque el paciente abre su intimidad y nos confía cosas íntimas de lo que siente, de lo que le duele, de lo que le preocupa, y nos permite ver su cuerpo y nos permite examinar su cuerpo. Entonces debe de haber ese compromiso ético en el médico, porque la naturaleza del cuerpo, dice, es el origen de las ciencias médicas, decía Hipócrates. Entonces nos corresponde una gran responsabilidad moral y ética como médicos. Las civilizaciones siguieron su curso en la historia y pues unas culturas fueron decayendo, otras fueron creciendo, y así como los griegos invadieron Egipto y lo conquistaron en su tiempo, después los romanos crecieron e invadieron Grecia y crecieron pues por casi toda la Europa mediterránea, incluso con
el norte de África y los países de la península arábiga. Todo eso se extendió el Imperio Romano. Y ahí pues también se fusionan estas culturas y se forma la cultura latina, ¿verdad? Que deriva pues de la antigua Roma. Y ahí surge una figura que es Galeno. Es el aporte de la medicina de la cultura romana. Galeno de Pérgamo, que fue un gran personaje allá entre el año 130 y 200 antes de Cristo. Fue conocido como príncipe de los médicos. Demostró y escribió sobre la anatomía. Y el estudio de Galeno, todo lo que Galeno escribió en su momento, también siguieron como textos oficiales para todo aquel que estudiaba medicina. Por más de 1000 años se estudiaron los textos de Galeno. Y pues esta figura ha quedado tan marcada en la cultura latina que incluso es el sinónimo de médico, es el término galeno. Vean, los galenos, vean, es el término sinónimo de los médicos. Sin embargo, Galeno, siguiendo los patrones morales de la época, tampoco estudiaba la anatomía con cadáveres humanos. Hacía siempre sus disecciones con animales y formulaba sus teorías, porque también para la cultura romana era profanar el cuerpo, estarlo manipulando, ¿verdad? Así pasaron 1000 años, toda la primera parte de la Edad Media. Surge el crecimiento pues ya de la cultura cristiana en Europa y llega hasta el año 1500, un periodo que se llama el Renacimiento. Pasa todo ese periodo de la Edad Media, donde se seguía estudiando a Galeno, se seguía estudiando a Hipócrates y el conocimiento de la medicina era más que todo a través de la anatomía comparada. Pero surge este personaje, Andreas Vesalio o Andrés Vesalius, que fue un médico nacido en Bruselas, en lo que hoy es Bélgica. En esa época era parte del Sacro Imperio Romano. Y él se va a estudiar a París. Se va a estudiar a París medicina y ahí pues tenía esa gran curiosidad por el cuerpo humano. Entonces se escapaba por las noches. Acuérdense que en este periodo era una alta tasa de mortalidad, entonces la gente se moría por montones. Además, si había pasado la peste, donde la gente pues se enfermaba con este mal, ¿verdad? Y los cementerios rebalsaban. Entonces, nadie se estaba fijando mucho si faltaba o no un cadáver, ¿verdad? Entonces Vesalio se iba al cementerio de París en las noches y se llevaba algún cadáver por ahí, ¿verdad? Y lo iba a abrir y lo iba a estudiar. Entonces ahí hizo un gran descubrimiento, ¿verdad? De que muchas cosas de las que se estudiaban en la antigüedad no eran así y necesitaba pues publicar todos estos descubrimientos. Entonces migra y se va de París, se va hacia lo que hoy es Italia. ¿Verdad? Siempre en esa época era un solo territorio, era, como les digo, parte de el Sacro Imperio Romano. Y se va a Padua. Ahí estaba la Universidad de Padua, era como el Harvard de la época. Y comienza pues a presentar sus descubrimientos, ¿verdad? Y empieza a enseñar medicinas. Es profesor de anatomía en la Universidad de Padua, pero para poder dar esos descubrimientos, darlos a la luz, necesitaba la autorización en la época
Así es que solicita la autorización al Papa de la época, Papa Sixto IV, habilita las prácticas del estudio del cuerpo humano, porque en esa época, ¿verdad? Las universidades habían sido fundadas por la Iglesia Católica, entonces eran parte, pues, tenían que solicitar esa autorización por lo mismo, ¿verdad? Por el estudio del cuerpo humano, es algo sagrado, ¿verdad? Entonces había que dar seguridad, ¿verdad? Que el estudio de estos cadáveres iba a ser nada más con fines académicos, con fines nobles para continuar ayudando a la formación de los médicos y a tener un mejor conocimiento del cuerpo. Entonces ahí Vesalius ya tiene todas las puertas abiertas y empieza pues a enseñar anatomía. Y eso revoluciona el conocimiento médico y por eso se le considera el padre de la anatomía. Y se publica el primer atlas anatómico del cuerpo humano, que es este que vemos aquí arriba, en 1543. Este texto, que es su obra maestra, se llama De Humani Corporis Fabrica. Y miren qué bonito porque todo permitió pues ya la divulgación masiva del estudio de la anatomía. Y porque en esta época también en el Renacimiento surge la imprenta y también los artistas, en esta época no habían cámaras digitales, no habían cómo digitalizar las imágenes, entonces eran dibujadas. Si ustedes ven, aquí está el Vesalius disecando el cuerpo y a la par pues está un artista dibujando, estudiando y haciendo las ilustraciones, porque acuérdense que en esta época no había un modo de preservar mucho tiempo el cadáver, ¿verdad? No habían técnicas de plastinación o algunas técnicas que permitieran que el cuerpo durara mucho tiempo. Entonces, las disecciones se hacían al aire libre y pues el cuerpo se descomponía con más facilidad, ¿verdad? Así es que ahí estaban pues ilustrando y la presencia de grandes artistas del Renacimiento permitió pues que quedaran verdaderas obras de arte en estos textos. ¿Y qué es lo que les decía, verdad? Que ese fue un segundo paso importante para el estudio de la anatomía. O sea que no solo depende de buenos médicos, sino de buenos artistas también, ¿verdad? Porque si no había alguien que dibujara bien, pues los estudiantes no iban a tener cómo imaginarse tan bien el cuerpo humano. Entonces, aquí hubieron excelentes anatomistas que no eran médicos, sino que nada más eran artistas. Y en Italia era un semillero del arte, ¿verdad? Ahí están todos los grandes artistas del Renacimiento, ¿vea? Los más conocidos, ¿vea? Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, ¿verdad? Rafael, etcétera, ¿verdad? Que pueden verse esas obras de arte tanto en pinturas como en esculturas, donde se ve con gran calidad la nitidez de la anatomía humana, ¿verdad? Bien, así continuó siempre en Padua, esa gran universidad de Padua, formando los mejores médicos de la época. Ahí sobresale también Gabriele Falloppio, quien hizo observaciones anatómicas y fue de los primeros en disecar cuerpos femeninos y pues descubrió las trompas uterinas, ¿verdad? De ahí el nombre epónimo, ¿verdad? Trompas de Falopio. Posteriormente, vea otro, Jerónimo Fabrizio, que ya él se ideó que podía estudiarse la anatomía ya no así al aire libre, sino que diseñó el anfiteatro de anatomía,
que era como una especie de sala circular donde se colocaba el cadáver en una mesa de mármol, había un drenaje para las secreciones y los alumnos estaban alrededor desde arriba viendo las disecciones. Hay un anfiteatro de anatomía en la Escuela de Medicina en San Salvador, en la antigua Escuela de Medicina, que es lo que llamamos la Rotonda, donde tenemos el privilegio de conservar ese tesoro de la historia de la medicina, el anfiteatro de disecciones anatómicas, que ha quedado pues también parte de la historia de la medicina en nuestro país. Otros grandes descubrimientos, William Hervey fue un inglés que hizo su tesis doctoral, sus estudios sobre el corazón, sobre el bombeo de la sangre y la circulación sanguínea. Morgagni, que fue otro anatomista, hizo sus estudios sobre patologías, sobre disecciones anatómicas de morbilidades y por lo tanto se considera el padre de la patología. Esta es su obra, De sedibus et causis morborum per anatomia indagatis, o sea que el estudio de las morbilidades a través de indagaciones anatómicas. O sea que para poder entender una enfermedad también había la necesidad de estudiar la anatomía patológica. Bien, ese era un repaso de algunas pinceladas de la historia de la anatomía. Vamos a hablar hoy de cómo podemos estudiar este campo de las ciencias médicas. Se puede estudiar como anatomía sistémica cuando el cuerpo humano se divide por sistemas. Sistema tegumentario, que da origen a la dermatología, sistema esquelético, osteología, sistema muscular, sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema digestivo. Es una forma bien, dijéramos así, sencilla de estudiar la anatomía, pero que nos separa, dijéramos así, los sistemas corporales. Y en la realidad sabemos que no están separados, sino que el cuerpo humano, todos los sistemas están integrados. Entonces, si bien es una forma sencilla de aprender la anatomía, para estudio del médico no es la mejor forma. Esta es una forma de estudiar para carreras que no son de medicina. Tenemos la anatomía regional, que es la forma topográfica de estudiar el cuerpo humano. Por ejemplo, vamos a estudiar el tórax y revisamos todo lo que está en el tórax. Vamos a estudiar la cabeza, revisamos todo lo que está en la cabeza. Vamos a estudiar el miembro inferior y revisamos todo lo que forma el miembro inferior. Esta forma de estudiar la anatomía regional, va a ser la que llevaremos en las prácticas, en lo que llamamos prácticas de laboratorio. ¿Ya? Vamos a estudiar la anatomía regional. Y la forma en que vamos a irla estudiando en las clases teóricas es la anatomía clínica, donde vamos a ir destacando la estructura anatómica, pero al mismo tiempo la función que tiene. Y cuál es el interés en el ejercicio de la medicina y otras ciencias de la salud. Porque no solamente vamos a hablar de la estructura, cuáles son los nombres, las partes, sino que lo vamos a ir integrando con su funcionamiento y al mismo tiempo vamos a hablar de su irrigación, de su drenaje, de su inervación, de cómo está integrado con otros órganos y cómo trabaja en el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vamos a ir siempre haciendo una pequeña correlación clínica. Bien, para poder estudiar el cuerpo humano debemos colocarlo en la posición anatómica normal.
Esta es la posición anatómica. A partir de esta posición se van a describir las distintas regiones del cuerpo y se van a describir todas las estructuras. Esta posición se conoce como posición ortostática. Esa es la posición anatómica normal, la posición ortostática. Es aquella donde el cuerpo humano se encuentra de pie, erguido, con la vista hacia el horizonte, los miembros superiores situados a los lados, separados un poco, ¿verdad? Con las palmas de las manos hacia adelante, los pies ligeramente separados, ¿verdad? Siempre la parte dorsal de la mano, ¿verdad? Atrás y las palmas hacia adelante. Miren, esta es la posición ortostática. A partir de aquí describimos que vamos a sacar los términos, lo que es superior, lo que es inferior, lo que es medial, lo que es lateral, etcétera. Ya vamos a ir hablando. Bien, aquí tenemos esta imagen de un cuerpo humano en posición ortostática. Y a partir de aquí vamos a cortar el cuerpo humano. Entonces realizamos cortes y esos cortes se conocen como planos, planos corporales, planos corporales. Entonces abrimos el cuerpo en distintos planos y vamos a hablar primero del plano medio. Plano medio. El plano medio es una línea imaginaria vertical, ¿verdad?, que atraviesa longitudinalmente el cuerpo humano y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. Pero la palabra clave para hablar de plano medio es que son dos mitades simétricas. O sea que el plano medio siempre va a ir en el punto donde el cuerpo humano quede separado en dos mitades iguales. Es simétrico, el plano medio. En el caso, se puede hacer un plano medio también de la mano, ¿verdad? Cuando hacemos un corte simétrico que nos divide la mano en dos mitades iguales. Ahora, hay otro término que a veces se confunde, el plano sagital. El plano sagital también es una vertical que divide en dos mitades, izquierda y derecha, pero no necesariamente va a ir en el plano medio. Los planos sagitales pueden ir en cualquier parte, en cualquier punto. Vea, podemos hacer los cortes sagitales y dividir siempre en mitades derecha e izquierda. Pero cuando el plano sagital va en el plano medio, se conoce como plano medio sagital, ¿verdad? Es para aclarar. Bien. Esta es otra forma de cortar el cuerpo. Es el corte coronal. Hacemos el corte, ¿verdad? Dividiendo el cuerpo humano también en dos mitades, pero en este caso no sería izquierda y derecha, sino que sería en una parte anterior y en una parte posterior que estaría atrás. Entonces hacemos cortes coronales. También pueden encontrarlo en algún texto como plano frontal, ¿verdad? Pero es el mismo plano coronal. Otra forma de cortar es de forma transversal, ¿verdad? Forma transversal. Es dividir el cuerpo en dos mitades, pero en una superior y en una inferior, ¿verdad? Entonces dividimos en dos mitades, superior e inferior. Aquí vemos ejemplos de distintos cortes. Por ejemplo, esta es una sección longitudinal, pero presentamos un plano sagital, miren, del miembro inferior. Aquí vemos un corte que nos muestra un plano transverso del miembro superior. Este también es un plano transverso, pero va en posición oblicua. ¿Bien? Entonces son distintas formas de cortar y ver por dentro el cuerpo humano.
Bien. El cuerpo también lo podemos estudiar en otras posiciones, no solamente en la posición ortostática. Existen otras posiciones anatómicas. Esta es una posición bastante conocida que se llama decúbito supina o decúbito dorsal. Significa que el cuerpo humano descansa sobre su dorso. Está en posición horizontal, descansando con la cabeza, la espalda, las escápulas, codos, sacro, talones. Es lo que le llamamos boca arriba. El paciente está boca arriba, decíamos, está en decúbito supino. En estos casos se pueden dar, por ejemplo, en enfermos encamados, vea, donde nosotros están acostados y nosotros los examinamos así, boca arriba. O en algunas cirugías, por ejemplo, cirugías abdominales, los pacientes los colocan en esta posición, decúbito supino, ¿verdad? Y existe esta otra posición, decúbito prono o ventral. El paciente descansa sobre su vientre, sobre su abdomen. Acá la cabeza, por lo tanto, para poder respirar, el paciente tiene que estar boca abajo, pero con la cabeza de lado. Estos son los puntos de apoyo, ¿verdad? Dedos, rodillas, genitales, más que todo estamos hablando de genitales masculinos, las mamas en el caso de la mujer y las mejillas, ¿verdad? Son puntos de apoyo. Recordemos, supino es la espalda, prono es el abdomen. Bien. A partir de estas posiciones tenemos que ir familiarizándonos con distintos términos. Y así hay términos de comparación y relación. Por ejemplo, tenemos el término medial y lateral. ¿Con qué lo estamos comparando? Lo comparamos con el plano medio, que era esa vertical imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades simétricas. Entonces, el plano medio, lo que está más cerca del plano medio se denomina medial y lo que está más alejado significa lateral. Interno y externo es lo que está más cerca o alejado del centro de un órgano o cavidad. Por ejemplo, en el caso de la cavidad craneal, o sea, nuestro cráneo, el encéfalo, nuestro cerebro, dijéramos así, es interno y, por ejemplo, el cuero cabelludo, nuestro pelo es externo, está afuera, ¿verdad? Interno y externo, ¿verdad? Anterior y posterior es lo que está en posición hacia adelante, es anterior o ventral, y lo que está atrás en nuestra espalda es posterior o dorsal. Estos términos anterior y posterior, antes en los libros antiguos se describían como ventral y dorsal, por lo que les decía de las descripciones con los animales. Por ejemplo, un caballo, un perro tiene un vientre que es abajo y un dorso que es arriba, ¿verdad? Como el lomo. Pero los seres humanos no somos cuadrúpedos, estamos de pie. Entonces, el término correcto actual es anterior y posterior. Sin embargo, se utiliza el término dorso para algunas partes del cuerpo que sobresalen hacia adelante. Por ejemplo, la lengua, cuando sacamos la lengua, tiene un dorso, que es la parte superior. La nariz, el puente nasal, tiene un dorso. El pene tiene un dorso.
los pies tienen un dorso, ¿verdad? Aquí vemos un cuerpo humano donde a través de este esquema resumimos muchos de los términos que ya hablamos y vemos los ejemplos, ¿verdad? Medial y lateral, posterior y anterior, inferior, superior. Todo esto lo pueden estudiar en su libro de anatomía de Moore. Estas ilustraciones son del libro de Moore, todas estas ilustraciones. Lo pueden revisar ahí. Seguimos, otros términos. Superficial, intermedio y profundo, que es lo que mirábamos aquí. Superficial, intermedio y profundo. En un corte, por ejemplo, en un corte transverso, vemos, por ejemplo, que la piel es superficial, que los músculos son intermedios y el hueso es profundo. Ahí estamos haciendo la comparación, ¿vea? Lo más cercano a la superficie, lo que está en medio de dos estructuras y lo que está más alejado de la superficie. Ahí tenemos los tres términos respectivos. Superior, lo que está más cerca de la cabeza, o cefálico. Inferior, lo que está más próximo a los pies. De aquí también entre paréntesis están los antiguos términos cefálico y caudal. Caudal viene del latín cola. Los seres humanos no tenemos cola, pero como era un término comparativo, de ahí quedó por mucho tiempo el término caudal para referirse a la parte inferior. Proximal y distal indica lo que está más cerca a la proximidad del origen o raíz de un miembro. Por ejemplo, en el caso del miembro superior, el húmero es proximal, que es el hueso que se une al hombro, dijéramos así, el húmero, y los dedos son distales, ¿verdad? Los falanges son distales y el húmero es proximal. Luego hay términos de movimiento, porque el cuerpo humano se mueve. Así tenemos, por ejemplo, los términos de flexión, extensión, flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión significa acortar el ángulo de esa articulación. Por ejemplo, si estamos, el miembro superior está extendido, está así. Aquí el ángulo es de 180 grados. Si yo lo flexiono, si doblo el codo, flexiono y el ángulo disminuye. Entonces, disminuir la angulación, estoy flexionando. Si yo amplío la angulación, estoy extendiendo. Si vemos aquí esta imagen, hemos extendido el hombro, no el codo, sino el hombro. Hemos extendido el hombro y ya el ángulo pasa a más de 180 grados. Por lo tanto, he extendido. ¿Ve? Hemos extendido cuando ampliamos el ángulo. ¿Ve? En este caso, las manos, acuérdense que la palma está en posición anterior. Si está en 180 grados la palma y la disminuyo a 90 grados, es flexión de la palma. Y si la hago hacia atrás, entonces amplío el ángulo, por lo tanto es extensión. Igual los dedos, vea, flexión, disminuyo el ángulo, extensión, lo amplío. Vea que son estos términos que vemos aquí. Hay otros dos términos de movimiento, abducción y aducción. Abducción significa separarse del plano medio, abrirse. Yo, para memorizarlo, cuando va AB es abrir, o sea, separarse del plano medio. Y aducción, AD, es hacia adentro, o sea, acercarse al plano medio. Aquí vamos a ver esos términos. Separación es lo mismo que abducción, AB.
abrir, separación, abducción. Y aproximarse, acercarse es hacia adentro, AD, aducción. ¿Ve? Ahí vemos esos términos. Separación o abducción y aproximación o aducción. Hay otros términos de movimiento, por ejemplo, circunducción, que es un movimiento circular que combina la flexión, extensión, abducción y aducción. Lo realiza, por ejemplo, el miembro inferior, lo realiza el hombro cuando giramos y movemos todo el hombro. Esa es circunducción. La rotación es un giro, vea, sobre un eje que puede ser una rotación medial hacia el plano medio o una rotación lateral hacia afuera. Rotación medial cuando rotamos hacia adentro, rotación lateral cuando rotamos hacia afuera. Pronación y supinación es un movimiento que realiza el antebrazo y la mano. Pronación es cuando el pulgar lo rotamos hacia adentro, o sea, gira, pronación. Y supinación es cuando una vez la mano está rotada hacia adentro, giramos y volvemos a dejar la palma hacia su posición original. Esa es supinación, el pulgar hacia afuera. ¿Ve? No está ese. Pero es un término que se da en el antebrazo por la rotación del hueso radio sobre su eje de movimiento. Pronación, supinación. Bien. Hay otros términos que por cuestiones de tiempo, porque ya son las 9, no se los voy a describir, pero se los dejo como tarea de investigación y lo van ustedes a buscar en el libro de Moore. Vamos a ver otros términos de movimiento: elevación y descenso, eversión e inversión, protrusión y retrusión y oposición. Estos términos van a buscar ejemplos de partes del cuerpo que realizan estos movimientos y se los voy a preguntar en el parcial, en el primer parcial. Así es que vayan leyendo, ¿verdad? Haciendo su tarea, ¿verdad? Clase dada, clase estudiada, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a leer? Pues el capítulo 1 de Moore, de la página 8 a la página 11 están estos términos. Pero el capítulo 1, que es lo que resume parte de la clase, está desde la página 2 a la página 11, en su octava edición de Moore. Vea, ahí lo pueden ustedes revisar. Léanlo ya de una vez para que lleven avanzado este tema. Terminamos la clase con estas frases. Si consigo ver más lejos es porque he conseguido subirme a hombros de gigantes. Si he hecho descubrimientos invaluables, ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento. Eso lo dijo Isaac Newton, ¿verdad? Entonces, gracias por su atención. Sean todos bienvenidos a su cátedra de anatomía, ¿verdad? Vamos a dejar un espacio para preguntas. A ver si tienen alguna preguntita, chicos. Ah, qué bueno, ya se conectaron casi todos, ¿verdad? 420, ¿verdad? Sí, las diapositivas sí las vamos a compartir, chicos. No hay problema, yo en ese aspecto no soy egoísta, yo sí las comparto, pero cuando ya tengamos la plataforma, ahí se les va a subir. Josmar tiene una pregunta, vamos a ver, dígame. Sí, buenos días, doctor. Solamente quería que me aclarara una duda que tenía con respecto al plano sagital y al plano medio. La diferencia entre ellos sería que el plano medio divide el cuerpo completo
por mitad, y la del sagital es que puede dividir cualquier parte del cuerpo, o estoy equivocado. Sí, esa es la idea, correcto. El plano medio siempre va a ir simétrico, ¿verdad? En la línea media que divide al cuerpo en dos mitades simétricas. Siempre va a ir en el mismo punto, el plano medio. Pero los cortes sagitales, podría ir un corte sagital en el plano medio, ¿verdad? En ese caso se llamaría medio sagital, pero los sagitales yo los puedo ir haciendo en cualquier parte, ya sea más laterales, ¿verdad? Ir haciendo cortes sagitales, o puedo hacer un corte sagital solo del miembro superior, por ejemplo, o solo del miembro inferior. Vea, lo que sí vas a saber que es un corte sagital porque está dividiendo esa parte del cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. O sea, va así, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, dividiéndolo en dos partes, derecha e izquierda. Esos son los cortes sagitales. Y el plano medio siempre va a ir en la línea media. Correcto. Ahí como dice Yancy Guadalupe, ¿verdad? Planos sagitales como dos mitades, pero los planos sagitales pueden ir en cualquier parte. ¿Verdad? Y el plano medio siempre va a ir en la parte simétrica porque está dividiendo en dos mitades iguales. Pregunta, no sé, Stephanie Patricia, no sé bien su pregunta. Si puede especificar bien qué es lo que no comprendió. Es sobre lo que dijo del pulgar, que cuando... Va. Les voy a poner un ejemplo, va. Aquí para que vean la pantalla, mi mano, vea, esta es la palma de la mano y este es el dorso de la mano, ¿verdad? Entonces, en una posición ortostática, cuando el pulgar va hacia la parte media, o sea, se acerca al plano medio, eso se llama pronación. ¿Ya? Pronación. Y cuando se aleja el pulgar, miren, y se va hacia lo lateral, esto se llama supinación. ¿Ya? Eso lo hace nada más el antebrazo. Pronación, supinación. Pronación, supinación. ¿Verdad? A eso me refería cuando les decía lo del dedo, lo del pulgar. Es una forma de entender mejor el movimiento del antebrazo. En el caso de ese término, pronación y supinación, solo lo realiza el antebrazo, pronación, supinación, porque es la rotación del hueso radio en el eje donde se mueve. Muy bien, gracias por sus preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda? Karen pregunta, ¿cuál sería el plano medio de la mano y del pie? En ese caso, correcto, la mano y el pie tienen su propio plano medio, porque en ese caso, si bien podemos trazar el plano medio normal del cuerpo, llega hasta la zona de los genitales y el perineo y divide el cuerpo en dos mitades simétricas. Pero en el caso de la mano y el pie, como son las partes distales del cuerpo, pudiéramos nosotros hacer un corte simétrico, ¿ve? En la parte media de la mano y en la parte media del pie. Serían siempre cortes sagitales, ¿verdad? Pero podríamos hablar del plano medio de la mano y del pie. Muy bien. Ok, recuérdense buscar los investigues y vean ejemplos. Yo en los exámenes les puedo poner alguno de esos casitos, así como ejemplo. Por ejemplo, una pregunta podría ser, seleccione cuál de los siguientes... ¿Cuál de las siguientes partes del cuerpo humano realizan el movimiento de protrusión? Entonces ustedes ya investigaron qué es la protrusión
y van a ver, la protusión, por ejemplo, es cuando hacemos la mandíbula hacia adelante, un movimiento anterior. Entonces ustedes buscan ahí las opciones, mandíbula. Entonces mandíbula es lo correcto. Y ahí la seleccionan y ya tienen el puntito, ¿verdad? Pero eso pues ustedes lo tienen que ir revisando, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo más. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok, perfecto. Vamos a parar la grabación entonces, no sin antes agradecerles por su asistencia. Estaba un poco pensativo, dije yo, eso que poquitos, todavía solo la mitad se ha conectado, pero lo bueno es que se incorporaron después. Vea, ya tenemos los poquito más de 400 conectados de ahí. Espero que así sean todas las clases. Igual cuando ya tengamos habilitado la materia del campus, vamos a subir todas estas clases ahí en el campus virtual. Muchas gracias, ¿verdad?, por su asistencia. La próxima clase correspondería, y aquí quiero que ustedes me digan, el lunes les va a dar la clase el doctor Aldo, ¿verdad? ¿Han quedado a qué horas con él? A las 12 me pareció, ¿verdad? A la 1. A la 1, ajá. Es que la clase conmigo correspondería para el lunes a las 8 de la mañana, que sería la clase del esqueleto axial y apendicular. Vea. Dígame. Lick, pero a esa hora se inscribe. Todavía a esa hora estarían lo de la inscripción, ¿verdad? Más tardecita, ¿podrían ustedes o tienen algo programado? Pero la inscripción es rápida, a las 9 que pudiéramos Podemos inscribir. tenerla de, no sé, habilitan la inscripción a las 8, supongo. No sé a qué horas la van a habilitar. No sé si les parece tener la clase a las 9 o a las 10, siempre y cuando no les choque con otra actividad, ¿verdad? Ahí ustedes me dicen. Estaría bien a esa hora, a eso de las 10. ¿A las 10 está bien? Ajá, sí, porque creo que a las 9 tal vez se habilite esta cuestión de la inscripción, de las inscripciones. Ok. Bueno, dejémoslo entonces tentativo a las 10. Yo creo de que si por cualquier retraso ya el sistema va a estar habilitado a las 9 y ya creo yo que rápido podrían ustedes inscribir. Si tuvieran algún contratiempo, pues la reprogramamos. Mi horario siempre es lunes y miércoles para dar las clases de anatomía. Pero ahorita, como no han comenzado todas las materias, también pudiéramos tenerla, si creen ustedes que les puede dar problemas, la podemos dejar para el martes, por ejemplo, ¿verdad? El martes a las 8, ¿verdad? Pero ahí ustedes me dicen, ¿verdad? Martes o miércoles. La clase igual yo siempre se las tengo que dar la otra semana porque debo de cumplir ese contenido. Dígame, Karen, ¿qué sugiere? Está bien a las 10, doc. Sería mejor porque ya 2 horas creo que es suficiente para las inscripciones y no tendríamos ninguna clase de retraso. Ok, perfecto. Entonces ahí están, como van a estar despiertos desde temprano, no había problema. Me preguntan sobre los investigue. No, a mí los investigues no me los van a entregar. Los investigues son para ustedes. Como se supone tienen un cuaderno que van a destinar para apuntes de anatomía, ahí pueden ustedes sacar sus apuntes, vayan sacando las ideas principales y ahí lleven, porque eso les va a servir a ustedes, ¿verdad? En su momento, si más allá en los laboratorios tuvieran han salido un poquito bajitos en algo, ahí yo les podría dejar alguna tarea
para recuperar, pero eso sería más adelante. Por el momento, esto es tarea nada más para fines de estudio de ustedes, ¿verdad? Bien, chicos. Entonces nos quedamos hasta acá. Bueno, tentativamente dejamos la clase para el lunes a las 10. Si no han tenido ningún inconveniente, pues la dejamos para el lunes a las 10. Si hubiera algún inconveniente de académica para arrancar la inscripción, me avisan con sus compañeros y reprogramamos la clase, no hay problema. Ahorita, gracias a Dios, tenemos tiempo. Ok, bueno, nos quedamos hasta acá. Ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier Feliz cosa. día, Pues, Doc. gracias, igual. Feliz día para todos ustedes. Feliz Seguimos. día. Gracias, Feliz gracias. día, gracias, doctor. Feliz día. Gracias a ustedes por su asistencia. Estamos en comunicación. Cuídense mucho. Bendiciones para ustedes, sus familias y con todo, ¿verdad? Comenzar este ciclo. Muchas gracias.